diciéndole, y nosotros estamos muertos. La idea que a mí me preocupa, en cómo muchas iglesias interpretan el versículo 1 y cómo muchas iglesias interpretan el versículo 1 dirigiéndose a los pecadores. Usando la palabra muerto, lo comparan con un cadáver. Y un cadáver no siente nada, no respira, no oye, no hace nada, está muerto. Entonces dicen que los pecadores no oyen. Dios les habla y los pecadores están así. Y Dios les habla y los pecadores están como un cadáver, ¿verdad? Búscale, lo que tú estás haciendo no está bien. El pecado que tú haces no está bien, eso es un delito. Eso está en contra de mi voluntad. Entonces eso es muy peligroso, porque eso hace que el Evangelio de Cristo no sea capaz de poder regenerar y levantar a un muerto y darle vida y regenerar. Bien, vamos a comenzar. Comenzamos la parte 1. ¿Ok? Dios te bendiga, hermano. Saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Ya ustedes están bendecidos con toda bendición celestial en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a trabajar con Efesios 2, versículo 1. ¿Qué significa lo que Pablo escribe aquí? Estar muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Qué significa estar muerto en nuestros delitos y pecados? Voy a enfatizar la palabra muertos. Estaré enfatizando la palabra muertos. ¿Ok? ¿Qué es estar muerto? Esta va a ser la parte 1. Probablemente no me va a dar tiempo de completar el mensaje en esta parte 1 y voy a dividir el mensaje en un segundo video. Y en el segundo video que yo complete el mensaje, pues voy a seguir completando el mensaje, completándolo con un video 3 de 2 a 3 partes. Y vamos a buscar evidencia y pruebas contundentes en la Biblia si verdaderamente lo que muchos cristianos dicen, lo que muchas iglesias interpretan en el versículo 1, de que una persona muerta en delito y en pecado es una persona que lo comparan como un cadáver. Lo comparan como un cadáver en el sentido o en el contexto de que un cadáver no oye a Dios, no habla con Dios, no siente nada, no respira, no hace nada, está muerto. Y así mismo son los pecadores, que no oyen a Dios, no escuchan a Dios, no sienten nada por Dios. ¿Será verdad eso? En la Biblia hay un registro bastante alto de hombres pecadores, paganos, que escucharon a Dios. Inclusivemente en el libro de Mateo, que más adelante voy a ir, libro de Mateo, se registra de personas pecadores que oyeron a Cristo, tuvieron comunicación, pero que ellos son paganos y pecadores. Vamos a ver cómo podemos aprender qué es lo que es estar muerto en delito y en pecado. ¿Ok? Bien, esta es la parte 1. Antes de yo comenzar Efesios 2, versículo 1, voy a hacer una breve introducción, porque voy a ir ya mismo a la pizarra. Voy a ir ya mismo a discutir la pizarra, la palabra muertos en el griego. ¿Qué es la palabra muertos? ¿Y qué connotación tiene y qué significado tiene del griego? Pero antes de yo ir a la pizarra, voy a comenzar a hacer una breve introducción. ¿Ok? Una breve introducción. Si vamos a analizar en el libro de Romanos, nos habla de los paganos. En el libro de Romanos capítulo 2, capítulo 1, ¿ok? Versículo 18 en adelante. Aquí Romanos 1, 18 en adelante,
Aquí Pablo da una referencia a los gentiles paganos, comenzando desde Génesis. Cuando llegue la parte 2 de Génesis, cuando llegue la parte 2 del video, quizás la parte 2 o la parte 3, comenzaré a trabajar con el libro de Génesis. Porque en el Antiguo Testamento también hay evidencia y pruebas de hombres pecadores que, estando ellos muertos en sus delitos y en pecado, ellos tuvieron comunicación con Dios. Dios con ellos y ellos con Dios. Ellos oyeron la voz de Dios y estaban conscientes de sus pecados. Pero no ahora lo voy a hablar. Posiblemente en el video 2 o quizás en el video 3. Por ahí más o menos. ¿Ok? Más adelante. Vamos a leer. Romanos 1, 18 en adelante dice así. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Aquí vemos una evidencia clara de qué es estar muerto en delito en pecado. Viene siendo una persona que es un pecador, que se clasifica como un pecador. Usted no se clasifica como un pecador, ¿ok? Usted se clasifica como una persona justa, justificada. No importa sus debilidades como quiera. Dios a usted lo justificó por encima de sus debilidades. Y aún por encima de las debilidades de las obras de la carne, si usted creyó en Cristo, ya usted como quiera es justificada o justificado delante de Dios. Dios no lo ve a usted como más un pecador. Y aquí el contexto de pecador es que está sin Cristo y está lejos de Dios. ¿Ok? Estamos claros. Gloria a Dios. Bien. Seguimos. Les estaba diciendo, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Detienen la verdad. Tú sabes, ¿cuál verdad? Vamos a ser honestos. Especialmente aquí Pablo, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Román, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Pablo le está dedicando este mensaje y esta carta mayormente a la circuncisión, que es un equivalente y sinónimo a los judíos. A los judíos, ¿ok? Porque los judíos estaban rebeldes y ellos se creían que ellos eran justificados, que estaban bien, mayormente no justificados, pero ellos se creían ser justificados por la ley. Y Pablo los estaba corrigiendo a ellos. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pablo le dedica a esta carta a los judíos, ¿ok? Hablándole y corrigiendo fuertemente a los judíos bajo la ley. ¿Está claro? Perfecto, estamos claros. Versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Pablo le está diciendo a estos judíos en referencia a muchos hombres de los antepasados, que tiene que ver con los gentiles, para que ellos caigan en razón, que de la misma forma que los hombres en el antepasado, en el periodo de tiempo de Génesis en adelante, después de la caída del hombre y la mujer en adelante, había muchos gentiles, y que esos gentiles pues tenían conocimiento y conciencia de que ellos eran pecadores, y que esos gentiles no había forma de que ellos fueran regenerados y salvos, así sea con ley o así sea sin ley, porque todos habían pecado. Muchos judíos pues no entendían eso, y Pablo les estaba diciendo a los judíos, por favor entiendan que esa generación pasada de gentiles que hubieron en Génesis después de Adán y Eva en adelante, pues todos eran perversos y pecadores, pero ellos tenían conciencia, entendían a Dios y conocían a Dios. ¿Ves? Estando muertos en su delito y pecado, ellos tenían conocimiento, y Dios les hablaba a ellos y ellos respondían a Dios, pero ignoraron a Dios, cambiaron su naturaleza, se convirtieron en homosexuales, en lesbianas, se convirtieron como si fueran seres humanos irracionales, ignorando la verdad de Dios. Y Pablo les dice todo esto acerca de aquellos gentiles en el tiempo de Génesis en adelante, para que ellos recapaciten y entiendan
que los judíos, al tratar de cumplir la ley y los mandamientos, muchos judíos se sentían orgullosos, ¿verdad? Grandes, altivos y orgullosos de que ellos tenían la Torá y la ley. Y Pablo le quería decir a los judíos que ellos por la ley, ellos no van a ser salvos. Ni eran salvos los gentiles, con ley o sin ley, ni eran salvos aquellos gentiles con ley o sin ley, y mucho menos ellos. Pablo le estaba presentando el mensaje del Evangelio, de la gracia, para que ellos reflexionaran y creyeran en Cristo, porque estos judíos eran unos anticristianos. Y no solamente judíos, cualquier persona cristiana que niegue la verdad del Evangelio para ser salvo por la fe y no por las obras, se convierte en personas anticristianas. ¿Estamos claros? Estamos claros. Qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todos lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Como Dios, como Dios ni darle gracias, en cambio, comenzaron a inventar ideas sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. ¿Viste? En cambio, comenzaron a inventar ideas que se conocen como fortalezas mentales. Se le conoce como fortalezas mentales, que Pablo habla eso en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Fortalezas mentales, que son ideas, percepción de cómo ellos ven a Dios. Dios sí, allá arriba, sí. Oye, ¿tú conoces a Dios? Ah, sí, papá Dios, uno que está allá arriba, sí, así. ¿Quieres buscar de Él? No, no, yo no quiero buscar de mí. No, no, yo no quiero buscar de Dios. Sí, uno que está allá arriba, un Dios más. Un Dios más de tantos dioses que nosotros tenemos. ¿Ves? No quisieron. Esos son fortalezas en las mentes, que son razonamientos, ideas de cómo uno ve una doctrina, ve cómo una persona ve una enseñanza, un evangelio, un mensaje, cómo la percepción y el concepto que una persona tiene acerca, número uno, de ti misma, de ti mismo, cómo tú te ves, cuál es tu percepción, tus ideas de ti misma, de ti mismo, cuál es la percepción y las ideas, cómo uno ve a otras personas o cómo uno ve a Dios. Si tú ves a un Dios castigador, pues entonces tú te vas a deprimir y pensar que la salvación se pierde. Porque tú lo que piensas es que tú ves a Dios bajo un concepto y una percepción y unas ideas, razonamiento, como dice Pablo, razonamiento, ideas, percepción, todo eso tiene que ver con fortalezas mentales. Tú ves a Dios como un Dios castigador. Pero entonces así va a ser tus mensajes. Y así tú vas a proyectar a otros tus enseñanzas como un Dios castigador que puede perder la salvación. Pero entonces ellos empezaron a construir ideas acerca de Dios. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? En vez de construir ideas en su mente y razonamiento y una percepción de que Dios es grande, poderoso, ellos dejaron de ver a Dios como un Dios poderoso a quien hay que adorar y cambiaron la verdad por una mentira. Empezaron a cometer idolatría. Idolatría. ¿Me entiendes? Ok. Todo eso está aquí. Comenzaron a fabricar ideas y fortalezas mentales. Número 4. Se creen que son sabios y lo saben todo. Número 5. Estoy resumiendo lo que estoy hablando aquí, ¿ok? Hasta el versículo 28. 32. Hasta el versículo 32, ¿ok? Son idólatras. Están llenos de pecados y de engaños. Y conocen lo que es justo. Conocen la justicia de Dios. Pero no le hacen caso a la justicia de Dios. Perfecto. Vamos entonces a ir a Efesios. ¿Ok? Vamos a ir a Efesios un momentito. Porque quizás no pueda completar el mensaje hoy, pero lo completo en el video 2. Y si no puedo completar el mensaje en el video 2, lo completo en el video 3. Tranquilo, en el nombre del Señor. ¿Ok? En Efesios capítulo 2 dice Pablo,
con todos ustedes estaban muertos en sus pecados y en sus transgresiones. En otras versiones aparece diciendo que ustedes antes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Ok? Y aquí Pablo está dando una referencia que antes nosotros estábamos muertos, ya no, pero es evidente que Pablo está hablando, dirigiéndose este mensaje mayormente a los pecadores. No es a nosotros porque ya tú no eres pecadora, tú no eres pecador. ¿Ok? Tú no eres pecador, tú eres una persona santa, justa y justificada. Es así como Dios quiere que tú te presentes ante Dios. No importa tus debilidades. Tranquila, tranquilo en el nombre de Jesús. No importa tus debilidades. ¿Okay? Dios quiere que tú te presentes como una mujer o un hombre de Dios santo y justificado. Te sientas débil o no te sientas débil. Tranquilo en el nombre del Señor. ¿Okay? Entonces Pablo dirigiéndose a sus mensajes, diciéndole, y nosotros estamos muertos. La idea que a mí me preocupa, en cómo muchas iglesias interpretan el versículo 1 y cómo muchas iglesias interpretan el versículo 1 dirigiéndose a los pecadores. Usando la palabra muerto, lo comparan como un cadáver. Y un cadáver no siente nada, no respira, no oye, no hace nada, está muerto. Entonces dicen que los pecadores no oyen. Dios les habla y los pecadores están así. Y Dios les habla y los pecadores están como un cadáver, ¿verdad? O sea, el evangelio de Cristo es poder de Dios. Como dice Pablo en Romanos 1:16. Es poder de Dios para salvación, para el que cree. Primero para el judío y luego para el gentil, obviamente. Y como el evangelio de Cristo es poder para el que cree, pues entonces el evangelio de Cristo es capaz de salvar, regenerar, dar vida al que está muerto. No importa la profundidad del estado de su condición, de su pecaminosidad. No importa. Aunque el pecador esté en esa condición, solamente se le dice que el pecador crea. Entonces, cuando muchos piensan y dicen que los pecadores están muertos en el delito de pecado y lo comparan como, ¿ves? Como, la palabra como, que es un adjetivo, como un cadáver, que el pecador no oye a Dios. Ya, tú sabes, me pongo yo en la posición de un pecador. Escuchen bien, yo me pongo en la posición de un pecador. Ay, estoy un pecador. Entonces aquí yo me pongo en la posición de ser Dios. Estoy tomando un ejemplo, ¿saben, hermano? No lo malinterpreten porque estoy tomando ejemplos y parábolas. Entonces aquí estoy yo como si fuera Dios hablándole. Hey, busca de mí. Lo que tú estás haciendo no está bien. El pecado que tú haces no está bien. Eso es un delito. Eso está en contra de mi voluntad. Entonces vuelvo otra vez y me pongo en la posición de un pecador muerto de este pecado. Entonces Dios hablándome y el pecado así, no oye, no siente, no escucha a Dios, no tiene percepción, nada. Entonces eso es muy peligroso. Porque eso hace que el Evangelio de Cristo no sea capaz de poder regenerar y levantar a un muerto y darle vida y regenerarlo. Eso hace que el Evangelio de Cristo sea chiquitito, pequeño y no alcance a liberar al hombre. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con el punto de vista de muchos predicadores que interpretan hacia los pecadores que ellos están muertos en el contexto y lo comparan como un cadáver. Por ejemplo, el mensaje de Pablo. El mensaje del apóstol Pablo, después de la muerte de Cristo, es el mensaje a los gentiles pecadores, claro que sí. Y el mensaje de Pablo, de parte de Jesús a Pablo, para los pecadores gentiles paganos es el pecador que crea. Quiere decir que el pecador que crea será salvo por la fe. Quiere decir que los pecadores, en su estado de ser pecado, muertos en el pecado, ellos pueden creer. Ellos pueden estar dispuestos a creer. Ellos solamente tienen que escuchar la palabra de Dios. Porque Pablo dice en Romanos que el evangelio es por oír, por la fe. Ellos tienen. Y si ellos oyen a Dios y reciben la palabra, pues entonces no están como un cadáver. Ahora, ¿qué es lo que hace que un pecador ¿qué es lo que hace que un pecador no pueda perseverar persistentemente y continuamente en la santidad, en la comunión, en la reverencia y sobre todo en una obediencia continua? Pues el poder del pecado.
Es el poder de pecado. Pero ellos pueden amar a Dios. Ellos pueden anhelar. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecadores tienen necesidad. Y si van a Cristo es por alguna necesidad. Es porque ellos en su conciencia saben y entienden que el poder del pecado a ellos los está dominando, los está esclavizando. Y por eso es que ellos en su conciencia, ellos dicen, bueno, yo necesito de Dios para salir de todo eso. Pero es el poder del pecado que los esclaviza a ellos. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Vamos a la Biblia aquí en Romanos, capítulo 6, versículo 22. Dice Pablo, Romanos 6, 22. Vamos a leer, dice así. Pero ahora ustedes quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. El poder del pecado antes hacía que los hombres fueran sus esclavos del poder del pecado. Y eso es por eso que el hombre no puede salir del pecado, porque el mismo poder del pecado los esclaviza, pero por dentro los pecadores tienen un espíritu, tienen alma, cuerpo, espíritu, tienen razonamiento, y Dios les puede hablar. Claro, Dios les puede hablar como quiera, pero como están esclavizados con el poder del pecado, necesita a Cristo quitar ese poder de pecado, regenerar al hombre, darle vida, y dice Pablo aquí, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora Pablo continúa, ahora hacen, ¿ves? Ahora ustedes pueden hacer las cosas que llevan a la santidad. Ahora ustedes pueden que obedecer y estar obedeciendo en la santidad y en el temor reverente. ¿Ve? Dice Pablo que pueden obedecer y dar fruto de santificación, dar fruto de santidad, obedecer y tener temor reverente ante Dios en obediencia. ¿Por qué? Porque el poder del pecado ha sido quitado del hombre y ha sido puesto la justicia, la justificación. Cuando la justificación entra en tu vida, luego de Cristo perdonar todos los pecados, entonces la justificación de Cristo, la justicia de Cristo, hace que el hombre tenga temor irreverente. Lo que hace que tú tengas temor irreverente no son tus obras, no son tus obras, no son tus propias obras. De tratar, déjame ayunar mucho. Voy a tratar de ayunar mucho y como yo ayuno y como yo hago aquello, yo hago lo otro, pero entonces lo que yo hago a mí me hace estar bien con Dios y resistente al pecado. No son tus obras, es la justicia. El deseo que tú tienes, el anhelo de amar a Dios, de orar a Dios, de apartarte del pecado, apartarte, separarte, no es tuya, es de Dios. Viene a causa de la justicia, de tu ser declarada o declarado justo. Entonces, la justicia de Dios, al ser puesta en ti, de parte de Dios hacia ti, eso produce en ti el deseo de tú hacer la santidad, de tú querer la santidad y apartarte. Si no fuera por eso, el hombre no puede permanecer en obediencia y santidad, aunque puede anhelarlo, puede anhelarlo. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Ok? Perfecto. Vamos a ir tranquilo a ver si yo brego con esto. Ya se me fue el tiempo. Pasemos al próximo video porque se me fue el tiempo y no he terminado. No he terminado. Pasemos al próximo video.